Hoy tengo una gran oportunidad de presentarte el Motorola Razr 60 Ultra. Muchas gracias a los chicos de Motorola por enviármelo. Lo vamos a testear juntos, vamos conociendo todas sus características y especificaciones. Tenemos 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento interno, así que está poderoso. Vamos desempaquetándolo. Mira, aquí tenemos una cubierta donde está pues esta pequeña caja. Sus materiales de construcción son eco-friendly, es decir, materiales reciclados. Aquí tenemos manual de información que está pequeño y también su herramienta para sacarle la bandeja SIM. Y muchas gracias por incluir este protector que está bonito, por cierto. Aquí tiene una zona de pegatinas para poder pegarlo, para que así tú no vayas corriendo para comprarte un protector. Vamos quitándolo de aquí. Mil disculpas porque no se puede sacar así normalito, completo, así que se va a romper. Aquí está nuestro dispositivo. Tenemos 199 gramos, más o menos 7.02 onzas. Material en la parte trasera al estilo tipo cuero vegano texturizado. Tenemos aquí un marco de aluminio, bastante delgado, por cierto, bien hermético. Mira cómo cierra totalmente. Me gusta mucho la facilidad que tenemos aquí en este equipazo que me encanta. Tenemos resistencia IP48 que puede ser sumergido por 1 metro de profundidad durante, bueno, estos 30 minutos. Yo digo que no lo hagas, por favor. Hay que cuidarlo porque está muy hermoso, me encanta esto. Aunque sí se puede pues proteger en caso de que llueva, eso sí, pero menos sumergirlo. Yo te aconsejo que no lo hagas. Mientras que su cargador este es de supuesto 68 watts y también tenemos aquí su batería de 4700 miliamperios, su cable USB tipo C. Y también algo importantísimo es que vamos conociendo su bandeja SIM. Déjame decirte que tiene una SIM nada más, sin ampliación de micro SD. Es que con 1 TB es suficiente. También tenemos el soporte de eSIM electrónica. Y es que también tenemos carga reversible, y es decir, carga mediante wireless de 30 watts que soporta. Y también puede brindar a otros dispositivos de 5 watts. Esto es carga reversible, siempre y cuando tenemos que darle aquí para poder usar y compartir batería. Si no lo haces, entonces no va a compartir a otros gadgets. Ahora conozcamos sus pantallas porque tenemos dos, una en la parte trasera y una interna. La principal pues es el TPO AMOLED de 165 Hz con una pequeña pues aquí mica protectora que lo hace para que no se pueda estropear más adelante si es que le entierras las uñas. Por favor no lo hagas. Aquí se toca pues el pliegue, aunque viéndolo de lejos no se ve para nada. Tenemos 165 Hz de tasa de refresco. Esta pantalla de 7.0 pulgadas con un brillo máximo de hasta 4500 nits, gente. Luego la externa es también LTPO AMOLED. También tenemos 165 Hz, un brillo máximo de hasta 3000 nits. También tenemos Corning Gorilla Glass Ceramic. Esta pantalla trasera, eso sí, está más protegida porque es la que más vamos a usar. Tenemos también aquí, esto es el soporte con HDR10 Plus en YouTube a 4K 60 frames por segundo, nada mal, con unos colores increíbles en esta pantalla. Pero cuando la doblamos simplemente deslizamos nuestro dedo a la derecha y también podemos observar esta pantalla que se ve muy bien. Ahora conozcamos su software y hardware. Tenemos Android 15 a bordo. Tenemos también sensor de huella digital bajo en el botón Power. No está bajo en pantalla porque si no sería más grueso el dispositivo. También desbloquea mi Face ID de manera inmediata, tanto como en cámaras traseras y también en cámara selfie. Mira, a mí me gusta pues cómo se ve este dispositivo, me encanta. Esto es de la vieja escuela, Motorola siempre haciendo lo suyo. Aquí también podemos hacer lo que sea, podemos decirle qué aplicaciones podemos utilizar en la pantalla pequeña externa. Así pasa desapercibido con alguien que te quiera robar el dispositivo, así que no lo va a ver de lejos, es bastante diminuto y pequeño. También tenemos aquí unas aplicaciones que están ahí de más y luego podemos decirle que podemos agregar como juegos, Gmail o el de fotos. Aquí agregué incluso para el device info que vamos a ver. Su procesador viene con el Snapdragon 8 Elite, ultra poderoso, gente. Y también tenemos aquí al momento de abrir la pantalla pues igual se refleja todo esto. Mira, aquí también tenemos una cortina al igual que un Google Pixel. Sí,
bastante ágil y rápido. Bueno, vamos a hacerle un test de rendimiento más adelante, pero para que te des una idea, como tiene un procesador, el último prácticamente, tenemos la posibilidad de ir a 120 frames por segundo multijugador y Battle Royale también a 120. Pero como no es para jugar, pero sí tiene potencia, pues vamos a hacerle un pequeño mini test más adelante. También tenemos aquí el PUBG Mobile que nos llega en 4K HDR, eso está perfecto. Yo confío que si vas a utilizarlo para jugar, por favor, debes de ponerte unos guantes, ¿sí? Para no estropear la pantalla. También tenemos aquí la inteligencia artificial a cargo de Google Gemini. También tenemos aquí otras como barra de incrustas. Esto es instrucciones, pestañas inteligentes, personalización, preferencias, y también con Google Fotos podemos eliminar objetos no deseados. Esto ya me imagino que ya lo sabes. También tenemos aquí Moto, pues esto es una aplicación de moto con también con Moto Unplug. Esto es para incluso tener un ecosistema de Motorola donde todos sus equipos están reunidos en uno solo. Algo que me encanta también es que al momento de girar, pues abrimos la cámara, y también si agitamos, también tenemos el flash LED, siempre está ahí disponible. Aquí también funciona, mira, y también funciona al hacer esto, abrir la cámara, pues la trasera, mira, me gusta esto, pero no la cámara adentro, eso está bien. Detecta que estamos utilizando la cámara trasera, ¿sí? Si alzamos la mano, mira, nos toma una foto. Esto está genial, gente, para los creadores de contenido. Vamos a hacerle un review final para ver cómo se comporta realmente. Luego aquí tenemos dispositivos conectados, tenemos NFC para hacer nuestros pagos, transmitir esta pantalla mediante Smart Connect, es como una familia de Motorola. Aquí mejora la productividad, conecta todos tus accesorios en uno solo. Yo tengo, por ejemplo, pues el reloj que es de Motorola, y también audífonos. Entonces vas a tener aquí un ecosistema completo de Motorola, y también vas a poder conectarle varias cosas como entre computadora y todo lo demás que tú quieras. Y también tenemos aquí pues transmitir en una Smart TV, que ya lo habíamos dicho antes, y un sabor agridulce. No tiene OTG sí, HDMI es el que no tiene, gente. Tenemos Ultra Wideband, Quick Share y también Android Auto. La pantalla externa, esto es para poder modificar como queremos los colores, los iconos y todo lo demás. Aquí podemos hacer llamadas también, pero pues va a hacerlo en modo altavoz, ya que no tiene sensor de proximidad aquí. Y te voy a decir que tampoco tiene sensor de proximidad en la parte ya abierta. Vamos a verlo más adelante para que tú lo veas. Tenemos doble altavoz, Crystal Talk AI. Esto es para cuando hagas una llamada. Con estos dos micrófonos va a omitir el ruido exterior. Y también tenemos aquí, por ejemplo, Dolby Atmos digital. Podemos editar como queremos el sonido. Aquí te da unos parámetros para que tú elijas cómo realmente quieres escuchar esa música, con audio inteligente, audio espacial, música, cine, juegos, podcast, y también personalizado para ver los graves o agudos. El sonido no está tan fuerte, aunque considero que está bien, pero debería de sonar un poco más, pero es lo suficiente para escuchar música. También tenemos el soporte de doble aplicación, es decir, doble Facebook, doble Instagram, doble WhatsApp. También tenemos aquí una carpeta segura. Puedes ingresar alguna aplicación a esa carpeta segura con un método de código de seguridad. Luego aquí tenemos un sabor agridulce porque sí tiene Android 15, pero solo tiene parche de seguridad de 1 de marzo de 2025. ¿Qué pasó ahí, Motorola? Me estás defraudando. Luego aquí también tenemos, esto vamos a hacerle un review final, vamos a ver si caen más actualizaciones. Luego también tenemos aquí acerca del dispositivo, tenemos la RAM, por supuesto, nos deja ampliar, pero con inteligencia artificial lo hace solo, aunque sí nos dice que puede llegar a 16 GB. Luego con 1 TB de almacenamiento interno, joder, es bastante. También tenemos la cámara, la pantalla, las resoluciones. Mira, observa la pantalla interna, la resolución es Full HD Plus, y también la pantalla externa es lo mismo, que es a 1080, que es Full HD. Luego también tenemos ThinkShield. ¿Qué es esto? Es una protección para tus códigos de seguridad, contraseñas, las claves, así que nadie te puede robar tus datos.
No tenemos sensor de proximidad, como dije, solamente funciona levantando el dispositivo, esto es a través de software. También tenemos el soporte de tener doble aplicación ejecutándose al mismo tiempo, esto es multitarea. Uf, está muy bien por este equipazo, que sí me lo quedo, por cierto. Ahora conozcamos sus cámaras traseras, tenemos dos. Las dos son de 50 megapíxeles, la principal viene con PDAF, OIS y EIS para video y la segunda es de 50 megapíxeles ultra angular PDAF y también funciona como macro. Mira el modo ultra angular que está muy bonito. Esto es lo que me encanta de este dispositivo porque aquí a través de esta pequeña pantalla podemos poner modo cámara lenta, grabación de video en 4K, 60 frames por segundo, también podemos grabar modo ultra angular, Full HD, podemos quitar el micrófono, en fin, muchas cosas, gente, que a mí me encanta. Para la creación de contenido me lo quedo sinceramente y pasa desapercibido de qué estamos grabando. También tenemos modo retrato, así podemos hacer unas fotos excelentes con su cámara trasera, es como que si fuera la cámara selfie en serio. Luego esta cámara selfie por supuesto es potente también, que es de 50 megapíxeles y tiene también ultra angular. Ahora mira cómo tomamos fotos, aquí modo triangular y también tenemos aumentos hasta 30 siendo este digital, gente. También tenemos aquí modo ultra angular en cuanto a cámara selfie, que está perfecta. También tenemos inteligencia artificial para darle un poco de tonos. Luego aquí también tenemos el flash, pero solo se alumbra en todo su contorno de la pantalla. Tenemos modo retrato, disponible modo ultra angular y también podemos modificar como queremos el intervalo del fondo borroso tanto como en cámara trasera y delantera, pero recuerda que podemos utilizar la pantalla trasera, eso está bien. También podemos grabar videos en HDR, esto es 10 bits. Para YouTube, por ejemplo, que tiene el soporte u otra plataforma que por supuesto tenga ese soporte, si no, no va a funcionar. Luego también tenemos grabación en 8K. ¡Wow! Y también 4K a 30 y a 60 frames por segundo, mientras que en cámara selfie no graba en 8K, tampoco en HDR10, sí, no graba. Luego también tenemos en fotografía y también tenemos cámara lenta, grabando en Full HD, en 4K también. O sea que aquí lo tienes todo, sinceramente. Solo nos falta el HDMI, también nos falta el sensor de proximidad, cositas que he encontrado por ahora. También podemos tomar fotos en modo JPG y en RAW, tanto como en cámara trasera y también delantera. Miren, aquí podemos modificar intervalo ISO, balance en blancos, como tú quieras. Y luego también tenemos escáner, Night Vision, panorámica, ultra res, fotos grandes. Esto es cabina de fotos. También tenemos esto que es modo doble vista. Tiembla Apple, gente. También el dispositivo Motorola Razr 60 Ultra también lo tiene. Esto es para la creación de contenido. Yo siempre utilizo esta forma de cámara. Bueno, hasta que hemos llegado, no olvides suscribirte, vamos a hacerle un review final, lo vamos a analizar así a fondo, porque quiero ver que si le llegan más actualizaciones, porque por ahora no le ha llegado nada, gente, estamos un poco pues bajos en cuanto a actualizaciones, porque necesitamos parches de seguridad. Eso sí, puntos a favor, es la tecnología que tiene, gente. Mira, para las damas pueden ahí hacerse un retoque con la cámara. Esta es la principal, gente, por eso tiene bastante resolución, me encantó eso. Y como dije, podemos incluso editar qué aplicación queremos utilizar aquí en la parte de la pantalla pequeña, hasta juegos, pero no recomiendo, por favor. Y también tenemos aquí unas fotos que he tomado, ya he estado saliendo a tomar fotos para ver qué tal es su comportamiento, así que nos vamos viendo en un próximo video. Muchas gracias a los chicos de Motorola. Suscríbete.